Esta es la clase número 12 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy trabajaremos con el tema ácidos nucleicos y nos concentraremos sobre la estructura del ADN y la cromatina. Como ya hemos visto, los ácidos nucleicos son moléculas involucradas en el almacenamiento de la información genética y su transmisión. Esta información genética son las instrucciones que tiene una célula para construir la estructura primaria de una proteína, que podemos representar de esta manera por las letras de sus aminoácidos, que por supuesto son mucho más, y que acá representamos de una manera mucho más detallada, donde cada aminoácido se une al siguiente por una unión peptídica. Estas largas cadenas de aminoácidos que constituyen las proteínas adquieren una distribución espacial e inclusive pueden asociarse entre ellas para cumplir las más diversas funciones dentro de una célula. Por lo tanto, las funciones que cumple una célula depende de qué información genética tenemos en los ácidos nucleicos. Y un organismo vivo podrá cumplir funciones si sus ácidos nucleicos contienen la información para construir las proteínas adecuadas, o no las cumplirán si no la contienen. Como ya hemos visto, las macromoléculas más importantes de los organismos vivos son 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos tenemos dos tipos, básicamente los ADN y los ARN. Hoy nos centraremos básicamente en las moléculas de ADN o ácido desoxirribonucleico. Como dijimos, su función es el almacenamiento y la transmisión de la información genética, que no es otra cosa que las instrucciones para construir todas las proteínas de nuestro organismo y cumplir todas las funciones que un organismo vivo cumple. El ADN, entonces, lo podemos definir como un biopolímero de desoxinucleótidos unidos entre sí por una unión fosfodiéster. Es una doble hebra complementaria y antiparalela. Se halla unido a proteínas formando la cromatina y forma con estas proteínas a los cromosomas. Cada porción que tiene información para la síntesis de una cadena polipeptídica lo llamamos gen. Por lo tanto, podríamos decir que el ADN es un conjunto de genes, es decir, un conjunto de instrucciones para sintetizar a las proteínas. Como ya hemos visto, el ADN es un polinucleótido. Un nucleótido es esta estructura que tenemos acá, formada por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen entre sí por un enlace que podemos ver acá entre un ácido fosfórico que une el carbono 3' de una molécula de la pentosa con el carbono 5' de la siguiente, formando un enlace que llamamos 3,5 o 3'5' fosfodiéster. Así los nucleótidos se unen y en uno de los extremos siempre quedará el carbono 3 libre de la pentosa y en el otro quedará libre el 5' sin unirse a otro nucleótido. A su vez, las moléculas de la pentosa se hayan unido a bases nitrogenadas que pueden ser citosina, timina, adenina o guanina. Acá tenemos una representación esquemática de la estructura que tenemos a la derecha. A los fosfatos lo hemos representado con un círculo con una P, a las pentosas la hemos representado con un pentágono y a cada base nitrogenada con un color distinto y una forma distinta. Así, en este caso tenemos 4 nucleótidos unidos entre sí, lo que formaría un tetranucleótido que representamos aquí, que tiene, yendo desde el extremo 5' hacia el extremo 3', citosina, timina, adenina y guanina, que lo podemos escribir de esta manera. Convencionalmente, cuando escribimos un polinucleótido, se sobreentiende que el primero de ellos es el 5'. Habitualmente se escribe en el sentido horizontal, y el primer nucleótido, es decir, habitualmente lo que se muestra únicamente es la base nitrogenada, porque obviamente el fósforo y la ribosa, la desoxirribosa en este caso, se repite a lo largo de todo el compuesto.
Por lo tanto, acá tendríamos una secuencia de nucleótidos que tiene citosina, timina, adenina y guanina. Este sería el extremo 5', este sería el extremo 3'. Cuando recorremos un ácido nucleico en sentido 5', ya vamos a ver, hablamos de corriente abajo, mientras que cuando vamos del 3 al 5 hablamos de corriente arriba. De ahora en adelante representaremos verde, amarillo, celeste y rojo a las bases nitrogenadas citosina, timina, adenina y guanina. Como ya vimos, estos diferentes formatos esquemáticos simplemente para explicarnos cómo se unen entre sí. ¿Qué refrescamos acá? Acá tenemos un nucleótido formado por las bases citosina, timina, guanina y adenina. En el ADN, estos nucleótidos se encuentran enfrentados a otros nucleótidos también unidos por enlace fosfodiéster, pero ubicados, como se puede ver acá, en forma inversa, de manera de que acá queda el extremo 5' y acá el extremo 3'. Y las bases nitrogenadas se complementan exactamente. Siempre una citosina se va a unir con una guanina y una timina con adenina, y no va a haber otra combinación. Entonces, en esta estructura podemos distinguir las tres características de la molécula del ADN. Es una doble hebra, porque tenemos una cadena de nucleótidos y otra cadena de nucleótidos. Complementaria, porque siempre que tengamos citosina se va a unir a guanina y siempre que tengamos timina, adenina. Citosina con guanina y timina con adenina. Doble hebra complementaria. Y antiparalela, porque mientras una de las hebras tiene el extremo 5' en esta punta y el 3' acá, la otra hebra complementaria tiene el sentido contrario, 5 y 3. Esas son las tres características fundamentales. Esta porción de una molécula de ADN la representamos acá. De 5' a 3', CTGA sería la secuencia de nucleótidos. La hebra complementaria va a ir de 3' a 5' y es GACT, complementaria con la hebra anterior. La hebra anterior la vamos a representar de una manera mucho más sencilla. Como las pentosas y los fósforos se repiten, solo nos interesan las bases nitrogenadas. Y en algunos casos lo vamos a representar mucho más sencillo con colores. Siempre el verde va a ir con el celeste y el rojo con el amarillo. Entonces acá tenemos una doble hebra complementaria y tenemos una molécula de ADN, como podemos ver, antiparalela. Llamamos par de base a dos nucleótidos que se encuentran enfrentados en hebras complementarias y que sus bases se aparean por puente de hidrógeno. Y llamamos codón o triplete a tres nucleótidos o tres bases nitrogenadas consecutivas sobre una de las hebras de la molécula de ADN. El ADN, lo más común es hallarlo en el núcleo de las células eucariota, se une a proteínas de la familia de las histonas, aunque pueden ser otras también, y constituye lo que se llama la cromatina. El ADN, unido a histona y con estructuras especiales, constituye lo que se llaman los cromosomas, que son visibles en algunas etapas de la vida de la célula. Acá tenemos una molécula de ADN representada de manera esquemática, como dijimos, cada cuadrado, un color diferente, representa una base, y como vemos siempre se aparea con la base complementaria. 5' el extremo, 3' el extremo de una hebra, la hebra complementaria tiene 3', 5'. Esta estructura la vamos a representar de una manera bastante más sencilla, como dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas, que son las dos hebras, se asocian con las histonas, que son estos cilindros, formando estructuras que se llaman nucleosomas. Es decir, la doble hebra del ADN da dos vueltas alrededor de la histona y luego da dos vueltas en otra y así sucesivamente. Estas estructuras se llaman nucleosoma o core del ADN, tiene 146 bases y linker del ADN son las estructuras de ADN que están entre dos histonas y tienen 50 pares de base. Si miráramos una de estas estructuras de histona con la molécula de ADN, veríamos esto. Esta hebra negra sería la hebra de ADN que da dos vueltas alrededor de lo que se llama un octámero de histonas, es decir, 8 histonas que son de diferentes tipos. Histona de tipo H2B, H2A, H3 y H4 y una histona H1. Esto constituye un nucleosoma. Vamos a ver cómo se forma un nucleosoma y por qué se forma un nucleosoma. Las histonas, este es un dato que estoy mostrándole acá de la base de datos UniProt. Tomé por ejemplo la histona H31, que es una histona humana. Y tomé la secuencia de aminoácidos que va del aminoácido 2 al 136. Acá está representado.
Cada una de estas letras representa el aminoácido que constituye una histona. Si utilizando la base UniProt, que nos da toda esta información, vamos a un poco más de detalle, podemos ver acá la composición de aminoácidos, es decir, cuántos aminoácidos de cada tipo tiene la histona. Por ejemplo, de alanina tiene 18, de arginina tiene 18, de asparragina 1 y así sucesivamente. Y acá tenemos la composición expresada en porcentajes. Vamos a centrarlo en los aminoácidos básicos, es decir, la arginina, la histidina y la lisina. La histona tiene 13,3% de arginina, 1,58% de histidina y aproximadamente 10% de lisina. Eso le confiere un punto isoeléctrico de 11,3. Si analizamos otra proteína que nada tiene que ver con el ADN, por ejemplo la albúmina sérica, y tomamos los aminoácidos 25 a 609 y analizamos la secuencia, y centramos también la atención en arginina, histidina y lisina, vemos que tiene 4,1, 2,7 y 10,1 de cada uno de ellos, y un punto isoeléctrico de 5,67. Para comprender qué buscamos, veamos las dos proteínas, una a la par de la otra. Acá tenemos la albúmina sérica bovina, la albúmina sérica humana, y acá tenemos la histona H3.1. En rojo hemos resaltado los aminoácidos básicos. Arginina, histidina y lisina en la albúmina suman un 16%, mientras que arginina, histidina y lisina en la histona suman un 24%, o sea, un 30% más. Cuando vemos los aminoácidos ácidos, aspartico y glutámico, la albúmina tiene 12,8, mientras que la histona tiene 8,2, tiene menos. Es decir, la histona, con respecto a la albúmina, tiene más aminoácidos básicos y menos aminoácidos ácidos. Eso es lo que le confiere el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico bajo se debe a baja cantidad de aminoácidos básicos y alta cantidad de aminoácidos ácidos. Y el punto isoeléctrico alto, lo contrario, abundancia de básicos y disminución del número de aminoácidos ácidos. Ahora, ¿en qué repercute eso? Debemos recordar que es el punto isoeléctrico. Acá tenemos una escala. El punto isoeléctrico, por ejemplo, para la albúmina es 5,67, acá está marcado. Y esta flecha indica una escala de pH. Hacia la derecha el pH crece. 7,45 consideremos que es el pH normal de la sangre. Sabemos que cuando una proteína se encuentra ubicado a un pH menor al punto isoeléctrico tiene carga positiva, mientras que si está a un pH mayor al punto isoeléctrico va a tener carga negativa. Por lo tanto, al pH fisiológico, la albúmina sérica tendría carga negativa por la relación que hay entre el punto isoeléctrico y el pH. Si analizamos la histona a pH fisiológico, pasa lo contrario, como el punto isoeléctrico es 11,3. Si estamos por encima de 11,3 tendría carga negativa, si estuviéramos por debajo tendría carga positiva. Por lo tanto, a pH 7,45, considerando que fuera el pH normal, una histona tendría carga positiva. Es decir, las histonas son proteínas ricas en aminoácidos básicos y como consecuencia a los pH fisiológicos se hallan con carga positiva. ¿Qué importancia tiene esto en la estructura del ADN? Lo vemos a continuación. Como vimos, el ADN es una doble hebra que se enrolla alrededor de las histonas. Pero, como acabamos de deducir, las histonas son proteínas que a pH fisiológico tienen carga positiva. Ahora, ¿por qué se unen? La respuesta es sencilla. Esta es la doble hebra complementaria antiparalela del ADN y no debemos olvidarnos que los grupos fosfatos tienen carga negativa. Por lo tanto, podemos pensar que la molécula de ADN es una molécula tachonada de cargas negativas, es decir, es un polianión. De esta manera, cuando la molécula de ADN se encuentra con la histona, poco trabajo le cuesta engancharse por uniones de tipo electrostática entre las cargas negativas del ADN y las cargas positivas de la histona. Estas serían las fuerzas que estabilizan la estructura de un nucleosoma, es decir, del ADN enrollado alrededor de las histonas. Ahora, en la célula existen enzimas que llamamos HDAC o histona deacetilasa y HAT o histona acetiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima? La histona acetiltransferasa es una enzima que le coloca
a las histonas un grupo acetato y la histona de acetilasa le saca los grupos acetato, haciendo que los nucleosomas puedan estar con grupos acetatos unidos a las histonas o sin grupos acetatos. La importancia de esto, y visto en mayor detalle, acá tenemos la histona acetiltransferasa. El grupo acetato es transferido de una molécula de acetil-CoA por esta enzima a la histona. Pero la histona, que como vimos tiene carga negativa, cuando es unida a un acetato pierde su carga y se torna neutra. Mientras que cuando la histona de acetilasa le saca el grupo acetato, al sacarle el grupo acetato vuelve a tomar carga positiva. Por lo tanto, la histona en el proceso de acetilación y desacetilación puede perder la carga positiva o ganarla. ¿Cómo influye esto en la estructura del ADN? Como vimos acá, esta doble línea corresponde a la doble hélice del ADN, que como vimos es un polianión que se une por fuerza electrostática a la molécula de histona que tienen carga positiva. Sin embargo, como vimos, hay dos enzimas, una que le puede poner acetato y otra que se lo puede sacar. Cuando la histona acetiltransferasa le pone acetato, las histonas pierden su carga. Y al perder la carga, si bien la molécula de ADN retiene la carga negativa, ya no tendrá más carga positiva la molécula de la estructura de la histona y por lo tanto se van a desarmar los nucleosomas. Contrariamente, si le saco el grupo acetato, la histona vuelve a tomar carga positiva y se vuelve a formar el nucleosoma. Visto acá en otro esquema, esto que planteamos no ocurre a lo largo de toda la cromatina, sino por sectores. Por ejemplo, en este sector, donde tenemos nucleosomas formados por las cargas positivas de la histona o atraídos por los negativos del ADN, si se acetilan, a perder la carga positiva, la molécula de ADN se libera de la molécula de histona. Pero en este sector, donde no actuaron las enzimas, sigue permaneciendo unido. Así, volviendo al mismo esquema, tenemos zonas donde el ADN no se haya ligado a las moléculas de histona generando nucleosoma y por lo tanto se encuentra formando lo que se conoce como cromatina laxa, mientras que las estructuras del ADN polianiónicas que se mantienen unidos a aquellos sectores a los cuales no se le ha colocado la molécula de acetato y por lo tanto permanecieron formando el nucleosoma, generan lo que se conoce como cromatina condensada. Volviendo al nuevo esquema, entonces tenemos zonas de cromatina laxa, que corresponde a aquellos sectores donde los nucleosomas se han desarmado, y cromatina condensada, aquellos sectores donde los nucleosomas no se han desarmado. Esto nos recuerda aproximadamente un libro. Para poder leer un libro tenemos que abrir en un determinado sector para ver su interior, mientras que las hojas que quedan pegadas entre sí son imposibles de leer. El ADN que tiene información es como un libro. Cuando actúa la histona acetiltransferasa y pone grupo acetato, produce la liberación de la molécula de ADN, la relajación de la cromatina y es como si hubiéramos abierto el libro y podemos ver la información que hay en ese sector. Mientras aquellos sectores que quedaron como nucleosomas, estos sectores van a quedar como las páginas cerradas y no podremos sacar la información. A estos sectores de cromatina laxa se encontrarán en esos sectores, como en los otros también, genes, es decir, sectores que contienen información para una proteína. Esos genes contienen la información y son los que nos brindarán la posibilidad de sintetizar proteínas. Esto ya lo profundizaremos después, pero digamos en la doble hebra el gen tiene la información, hay un sector corriente arriba del gen que se denomina promotor y un sector corriente abajo que está el gen. En este sector promotor existe una serie de estructuras conocidas como caja, en este caso TATA porque tiene timina, adenina, que serán responsables de la unión de diferentes proteínas, entre ellos la RNA polimerasa, que permitirá copiar la información que se encuentra en el gen para luego, a través del proceso de síntesis proteica, formar las proteínas que van a ir a cumplir las diferentes funciones de una célula.